Cuando hablamos de narcisismo, es muy común preguntarnos cómo un narcisista se volvió así, qué le pasó en su infancia, en su adolescencia, qué sucedió. Sin embargo, en vez de centrarnos tanto en el pasado, podríamos también analizar que actualmente hay muchos niños que se están volviendo narcisistas o que los están criando de una manera como para que cuando lleguen a su edad adulta sean unos auténticos narcisistas. Hoy vamos a ver cómo poder detectar a tiempo estos patrones y qué hacer si en tu casa alguno de tus hijos se está conformando como un auténtico narcisista. El principal recurso del que te tienes que valer para poder determinar esos patrones en tu hijo o en los niños de tu familia es la observación. Existen 4 indicadores principales que te pueden alertar si estás criando a un narcisista en potencia. El primer indicador es la actitud que él tiene hacia los demás niños o a las demás personas de su alrededor. Usualmente puedes observar que tiene una actitud humillativa, degrada a los demás, se refiere despectivamente a las personas según determinados criterios. Por ejemplo, puede hablar despectivamente de las personas porque considera que tienen menos dinero, que son de un estrato socioeconómico menor, porque no tienen las mismas habilidades que él. El punto aquí es que ese niño se siente superior a los demás y los trata de manera muy despectiva y degradante. La segunda forma de analizar estos patrones es que cuando el niño quiere la atención de sus padres, algo que obviamente es muy normal en el crecimiento y en la infancia. Sin embargo, en un pequeño narcisista en potencia, el niño lo va a demandar de una manera tirana, de una manera demandante e impositiva, porque él está en todo su derecho y lo exige de una manera supremamente soberbia y no desde el amor, lo hace desde la tiranía y desde como imponiéndoselo a los padres. Una vez el niño tiene la atención de sus padres y se le da lo que quiere o esa atención, el niño no manifiesta complacencia o bienestar, ni mucho menos da las gracias. El tercer aspecto a observar es que cuando un niño está transformándose en un narcisista, él ve a sus amigos o a su círculo social simplemente como cosas, como las personas son dispensables, son cosas, son desechables. Sus amigos del colegio, del entrenamiento, de la escuela, del vecindario o su círculo social en general son desechables, los cambia constantemente, su círculo social es muy inestable, cambia de amigos. Obviamente esto en algún punto es normal en la vida, pero aquí es demasiado notorio y repetitivo. Además, solamente ve a los niños a su alrededor o a las personas por lo que le pueden ofrecer. Un ejemplo, si solamente considera que le pueden dar comida o solamente le pueden dar diversión, salidas, juguetes, cosas materiales. Es decir, lo que las personas le pueden brindar es más importante que las mismas personas. Hola, guapo. Divino. A menudo tiene unas expectativas demasiado altas o irreales de los demás. O sea, por ende va a tener unas demandas demasiado difíciles de cumplir. Y como lógicamente las personas no pueden llegar a esos altos estándares que el niño pone, pues reacciona demasiado drásticamente, es muy reactivo, tiene una reacción bastante negativa cuando las personas lógicamente no logran cumplir sus demandas y sus expectativas. Entonces, con todo lo anterior que te acabo de describir, básicamente son niños que no saben regularse emocionalmente, no saben manejar sus propias emociones, por ende sus cambios de actitud son demasiado volubles. Además, está acostumbrado a pasar por encima de los demás, tratar a todos los demás, incluso adultos, de una manera humillativa y degradante, solo porque él se considera superior a los demás.
Y finalmente ese niño siente que está en todo su derecho de comportarse de esa forma y de exigir lo que se le dé la gana. Recordemos que estos tres rasgos son muy notorios ya en un adulto narcisista, y pues en un niño es bastante preocupante que empiece ya a desarrollar eso, porque claramente se está transformando en un narcisista. Lo primero que debes analizar es que trates de determinar qué adulto narcisista está influenciando a tu hijo y le está, por ende, legando y le está dando el ejemplo de estas actitudes y dinámicas narcisistas. Usualmente empieza por ti, ¿no? De pronto puede que tú no seas propiamente un narcisista, pero puede que de pronto por tu crianza también, o tu manera en que te criaron, como creciste, mejor dicho, adquiriste ciertos rasgos narcisistas. Entonces, obsérvate a ti primero. Si sospechas que tú eres una persona que puede llegar a tener rasgos narcisistas, bueno, pues busca ayuda, puedes buscar ayuda especializada con un terapeuta experto, obviamente con licencia, que te pueda orientar cómo manejar estos rasgos en ti mismo. Lo otro que puedes observar, si definitivamente ves que no tienes este tipo de actitudes, es que mires a tu pareja o la persona con la que estás criando o cuidando a tus hijos o a los niños en la casa. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante determinar quién es el narcisista que está detonando esto en tu hijo? Porque el narcisismo, voy a poner un ejemplo muy bueno, y es que el narcisismo para mí es como la radioactividad. Siempre vemos en las películas sobre esto de las armas nucleares que la radioactividad es bastante tóxica y nociva, y por eso todo el mundo tiene que permanecer alejado de esta fuente radioactiva. Cuando una persona es narcisista, y muchos trastornos mentales más, pero en este caso hablando del narcisismo, pues es una persona que equivale, digámoslo así, en términos prácticos de este ejemplo, a la radioactividad. Personas que estén cerca de esa persona van a resultar seriamente afectadas y su salud mental también muy alterada. En este caso, un niño muchísimo más. Si en varias fuentes de información nos advierten de que te alejes del narcisista, de que esa persona no va a cambiar, que mejor dicho corras por tu vida y te protejas y te alejes de ese tipo de gente porque no van a cambiar y son un peligro, pues imagínate con un niño. Si en lo que vienes observando definitivamente tu pareja es la persona narcisista o con rasgos narcisistas, primero que nada, trata de evitar culpar al otro absolutamente. Trata de no verte como una víctima o culpar al otro, es que es el otro que está arruinando a mis hijos. Recuerda que también en cualquier situación todos también tenemos nuestro propio porcentaje de responsabilidad en lo que esté pasando. Tal vez de pronto tu responsabilidad pueda radicar en que te has quedado callado, que permites que esa persona trate mal a los niños, porque te da miedo incomodar al narcisista, entonces es mejor dejar, porque como es su papá o es su mamá, pues que los críe como quiera. Le dices a los niños que aguanten, que los manda a portarse así, etcétera. O sea, como que de alguna manera también has propiciado esa situación. Entonces, esta parte de que determines quién es la persona narcisista o con rasgos narcisistas es fundamental para lograr ver dónde está la raíz del asunto, porque para que se conforme un narcisista, en la mayoría de los casos, tiene que haber crecido junto a un narcisista que también le haya enseñado mediante el ejemplo y la repetición constante en todos los años esa manera de comportarse y de relacionarse con los demás. Bueno, cuando es el otro el que tiene estos rasgos, bueno, ¿cómo actuar también, no? ¿Qué hacer? En primer lugar, si sientes que te da muchísimo miedo, digamos que hablar lo que está pasando en la familia, de alguna manera, entre comillas, al interior de la familia, denunciar el abuso, ¿no? Expresar como que aquí hay cosas que no son normales que están pasando y te da mucho miedo y prefieres quedarte callada y dejar que todo pase así, pues creo que también es necesario que busques ayuda. De nuevo, este tipo de actitudes no son sanas y puede que hayas adquirido una defensión aprendida, donde no sabes cómo protegerte ni a ti ni a los demás. Y bueno, cuando ya ves que puedes empezar a intervenir en esta situación, primero hay que determinar
qué nivel de narcisismo tiene tu pareja. Por eso es importante que leas, que te estructures en el tema, que consultes con un experto, porque también son los profesionales los que saben bien diagnosticar este tipo de trastornos. Sin embargo, pues hay ciertos rasgos que uno puede empezar a notar, y cuando tú notas que tu pareja tiene simplemente unos rasgos narcisistas, pero no es propiamente un narcisista maligno o perverso o ya como tal con el trastorno, hay mayor posibilidad de que tú puedas hablarle a tu pareja, a esta persona, e indicarle que hay cosas que podríamos cambiar a mejor y que podríamos encaminar de una diferente manera. Eso es algo muy bueno porque la persona va a estar receptiva a observarse a sí misma, a admitir algún comportamiento y obviamente pues para cambiar. En cambio, cuando si en tu caso ya tu pareja es un auténtico narcisista con el trastorno o un narcisista maligno o perverso, pues claramente todos ya sabemos que las posibilidades de que esta persona admita, observe su propio comportamiento, se autoindague y cambie, pues son supremamente remotas, porque son personas completamente intolerantes a la crítica y a que se les indique que deben de cambiar algo. Pero bueno, cuando ese es el caso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos canalizarlo entonces? ¿Permitir entonces que los niños se críen bajo esa tiranía y ese régimen junto a un narcisista maligno? Lo que debes empezar a analizar o canalizar en esta situación es que debes ser tú el progenitor, el cuidador o el padre o la madre que le brinda a los niños las cosas que este narcisista, por su propio trastorno, nunca va a estar en la capacidad de darles. Te voy a poner una serie de ejemplos para que puedas analizarlos y entenderlo un poco mejor a lo que me refiero. El punto aquí es que entre más narcisista sea tu pareja o esa persona con la que estás criando tus hijos, entre más narcisista tú tienes que adquirir un rol de equilibrador o de compensador para poder equilibrar y balancear todo aquello que el narcisista no va a dar a los niños. Esto es aceptación, respeto, validación, apoyo emocional, apoyo y amor incondicional. Eso tú lo tienes que brindar a los niños, ya que esa persona jamás lo va a hacer. Entonces, cuando el narcisista le retire al niño la aceptación, el afecto, incluso le retire la palabra, porque falló, porque no fue el mejor, por lo que sea, porque recordemos que los narcisistas son supremamente condicionales y relativos. Si tú le das lo que quieres o le ayudas en su imagen pública y no le avergüenzas, pues todo va a estar bien. Pero cuando fallas, cuando no te va bien, cuando no lo logras o simplemente cuando no sacas el primer puesto, pues te dejan de lado y pues ya tú le sales a deber a la persona. En este caso con los niños, cuando eso suceda, debes ser tú el progenitor o el adulto que le brinde al niño la aceptación incondicional. Perdónalo si, se equivocó y el niño está arrepentido o no lo logró, pues darle ese apoyo incondicional, que no todo esté dependiendo de sus logros, sus éxitos, de lo que obtenga en la vida. Otra cosa que puede suceder junto al narcisista y con tus hijos es que éste devalúe, minimice o desvalorice las emociones y lo que sienten tus hijos, lo que siente el niño. Es muy normal que le diga: no es para tanto, no llores, ¿no? Los niños no lloran, que también a veces pasa mucho esto, o no pasó nada, no te quejes, ¿sí? A ti no te ha ido lo suficiente mal en la vida como para que llores por esas bobadas, por esas pavadas, como le digan en tu país. Eso es lo peor que uno le puede hacer a cualquier persona. Entonces, tú debes ser el progenitor y el adulto que valide y acepte las emociones de tus hijos. Deberá ser la persona en la familia que aliente al niño a hablar lo que le sucede, lo que siente, lo que piensa, lo que opina, aun cuando de pronto tú vayas a tomar la última palabra en el asunto, pero permite que el niño se exprese, que tenga voz y voto, que pueda opinar y sobre todo que tú valides y normalices también sus sentimientos, de que no está mal llorar o estar enojado, sino que aprendan juntos todos a manejar esas emociones. Si incluso tú ves que lo mejor es que el niño y tú puedan tener ese momento emocional sin ese progenitor narcisista, mejor que mejor, porque pues eso puede generar otros disgustos en la familia.
Con este último aspecto de las emociones, lo que estás generando en el niño es que desarrolle empatía y desarrolle un sistema emocional sano, ¿sí? Normal, que no se trague literalmente sus emociones y no sepa manejarlas. Eso lo que hace es que obtengamos a niños desregularizados, que no saben manejar sus emociones ni manejarse a sí mismos, por tanto. Recordemos que en el narcisismo la empatía no existe. Entonces, si empezamos a desarrollar este tipo de aptitudes y este tipo de habilidades socioemocionales con los niños, las probabilidades de que ese niño llegue a ser narcisista disminuirán drásticamente. Otros indicios que puedes observar es si no estás poniendo límites amorosos pero firmes a tus hijos. Si ellos están acostumbrados a que todo lo que piden se les da, darán por sentado que las necesidades de ellos son las únicas que existen. Además, se volverán tiranos cuando no se les hace asumir las consecuencias proporcionales al transgredir estos límites. Si eres de las personas que prefiere no poner límites a tus hijos por la razón que sea, podrías reflexionar en que una persona o niño sano es aquel que ha desarrollado una tolerancia o paciencia a la frustración, a que no siempre se puede ganar, a que a veces la vida nos dice no y por ende las cosas a veces no salen como queremos. Así como que debemos aprender a aceptar a los demás junto con sus opiniones y necesidades. Estas capacidades se logran cuando pones límites sanos a tus hijos y cuando, así tú puedas, no siempre les des gusto a los antojos de tu hijo. Con esto no queremos decir que no supla sus necesidades básicas. Me refiero a aquellas cosas que si bien no se las puedes dar o no es el momento para que las tenga, pues al niño no le va a pasar nada. Además, tampoco significa que tus hijos no aprendan a ser perseverantes y a luchar por sus sueños, siempre y cuando no pasen por encima de los demás. Otro factor que puedes analizar en tus hijos es si tienen complejos serios y o una autoestima demasiado frágil, ya que de ahí se podría formar la famosa herida narcisista, con la que más adelante empezará a sobrecompensar sus vacíos y falencias, humillando, desvalorizando y degradando a los demás, es decir, desarrollando el trastorno narcisista. También analiza cómo es la influencia que la cultura en la que se encuentra tu hijo ejerce sobre él o ella, ya que, por ejemplo, mientras que en algunos países está muy mal visto llamar la atención sobre los demás, puesto que prima más el bienestar del colectivo social, en otros países más occidentalizados, por el contrario, se alienta a los jóvenes y a la población en general a sobresalir llamando la atención en exceso, ya tanto a nivel laboral, sentimental, material, etc. Algo que queda muy claro en las redes sociales. Esto también es un factor que puede desbordar el equilibrio normal del amor propio por la presión de exagerar cualquier logro o situación externa con tal de llamar la atención y opacar a los demás. Por ello es muy importante que ayudes a desarrollar en tus hijos una autoestima saludable, equilibrada, balanceada, y de aceptación por sus defectos, falencias o complejos. Más adelante puedes consultar con tu terapeuta sobre en qué momento y edad de tus hijos es la más adecuada para que puedan conocer el tipo de trastorno que padece su otro progenitor, así como ellos conozcan las repercusiones que también eso ha dejado en sus propias vidas. Aquí en Sonia Ataraxia hay una serie completa abordando exclusivamente el tema de la recuperación de padres narcisistas y, de ser el caso, tú como madre o padre puedas ser el facilitador del proceso de sanación en tus hijos adolescentes o adultos por haber crecido junto a un narcisista. Este rol de compensar o equilibrar la situación familiar no significa lo siguiente. Primero, no significa que tengas que alentar a los niños a que se rebelen contra el otro adulto o sembrar un odio o sembrar enemistad y que te prefieran a ti. Simplemente se trata de que trates de nivelar
la balanza en este tipo de asuntos emocionales de crianza. Tampoco significa en lo absoluto, y esto por favor dejarlo muy en claro, que permitas que hayan más maneras, para nada que permitas el abuso y el maltrato en tu casa, que encubras cuando ya de pronto las cosas se salen de esto de tratar de compensar la situación familiar. Entonces recuerda que puedes buscar ayuda, orientación, asesoría profesional. De nuevo, si te da miedo hacer esto y prefieres dejar en silencio todo y hacer como que aquí no pasa nada y que no es tan grave la situación, pues también la persona que necesita ayuda en primera instancia eres tú. Recuerda que también es tu deber proteger a tus hijos y protegerte a ti mismo cuando tenemos obviamente una salud mental en un estado óptimo y adecuado para nosotros y los nuestros. Para terminar, te recomiendo estos videos para que puedas complementar esta temática de la crianza y prevenir el narcisismo en tu familia o en los niños que haya a tu alrededor. Por otro lado, si tú también has podido identificar que has sido hijo o hija de un narcisista y también ha dejado unas huellas muy serias en tu vida, también te recomiendo una serie que hay en el canal exclusivamente hablando de la recuperación de padres narcisistas. Si has tenido otras experiencias con este tema, puedes compartirla en los comentarios, estaré encantada de leerte. Sígueme en mis redes sociales y también suscríbete para que puedas conocer más temas de este tipo. Por ahora te doy muchas gracias por tu tiempo, por haber visto este video y espero que te haya resultado muy interesante. Te mando un abrazo y recuerda que nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido educativo, creativo y amoroso para expandir nuestra conciencia.